Sí, está en el tercero. Ok, muchas Bien, gracias. por favor. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al ciclo de hoy, 24 de septiembre, relativo a derechos de los pueblos originarios. La exposición base corresponderá al profesor Salvador Millaleo, de nuestra facultad, investigador de tiempo completo y experto en el tema sobre el cual se le ha pedido su intervención base. Los dejo entonces con el profesor Salvador Millaleo. Muchas gracias. Yo voy a usar un PowerPoint, así que lo voy a instalar y voy a empezar de inmediato. Con cuidado. Perdón, no puedo quitar, mira lo puesto. Lo tienes al frente arriba. Está al frente. Bien, agradezco, digamos, al Departamento de Derecho Público, a la Facultad de Derecho en general y a quienes me acompañan esta posibilidad de discutir de estos temas en un lugar, digamos, donde, temas muy relevantes para la República se discuten a menudo y, sin embargo, este tema no ha estado con la presencia que es necesaria, pero creo que esta es una gran oportunidad para que cada vez podamos discutir de un tema que, desde cierto punto de vista, es una duda histórica, desde cualquier punto de vista, es un tema que hay que abordar, digamos, con franqueza. Entonces, bueno, me siento muy complacido y agradezco mucho esta oportunidad. Quisiera formular esta exposición no como un conjunto sistémico de pensamientos, sino más bien como una formulación más clara de un pensamiento tópico, es decir, poner énfasis en ideas importantes para que podamos discutirlas acá con los presentes, en lugar de tratar de darle un punto de vista estructurado. Que la idea es que podamos debatir y hacer pensar. Entonces, he estructurado esta presentación a través de una serie de tesis. La primera tesis que quiero compartir con ustedes, esta idea sería la respuesta a la pregunta ¿qué debería ser una constitución desde la perspectiva de los pueblos indígenas? Ya que estamos haciendo este ciclo de charlas a propósito de las discusiones sobre una nueva constitución, sus posibles contenidos y procedimientos para formularla, ¿qué podría o qué debería ser una constitución para los pueblos indígenas? Para una visión, por ejemplo, una visión liberal democrática, una constitución, la constitución es un pacto social entre individuos, debería ser fruto, en general, de una libre deliberación entre los ciudadanos con distintos procedimientos, modalidades, pero que reflejen una libre deliberación, que generara, que supusiera y reforzara una comunidad mínima de intereses y que permitiera la autoorganización de la nación, digamos, como un colectivo, a través de las reglas e instituciones constitucionales. Ahora bien, esta idea que es muy familiar para los que estudiamos Derecho, es el fundamento del constitucionalismo moderno, digamos, por lo menos en parte, es una idea que, sin embargo, no podemos transponer así nomás a lo que es una perspectiva de los pueblos indígenas, lo que podría o debería ser una constitución. En este sentido, digamos, los pueblos indígenas, ahora si ustedes se fijan en los últimos meses, han dicho a través de varios voceros, digamos, históricos y nuevos, que ellos quieren entender por el proceso constitucional o proceso constituyente. Por ejemplo, tenemos a Ucán Huaycamán, que está llamando a una asamblea constituyente mapuche, otros, Pedro Cayuqueo, yo también me incluyo, planteando unas asambleas constituyentes interculturales. En cualquier caso, digamos, cualquier modificación constitucional que afecte o susceptible a afectar directamente a los pueblos indígenas tiene que ser sujeta a consulta, debería ser una consulta indígena constitucional. Todos estos elementos que traemos a la discusión nos hacen ver que existe unos matices, una variación en cómo los pueblos indígenas están concibiendo el proceso constitucional, y esto tiene que ver en la variación con cómo ellos conciben una constitución. Una constitución, más que un pacto social entre individuos, para los pueblos indígenas tiene que ver
con un pacto social, o debería tener que ver en Chile con un pacto social entre formas de vida colectivas, dentro de las cuales, por cierto, están las formas de vida chilenas o mestizas en general, y están las formas de vida de los pueblos indígenas. Aquí hay un concepto tradicional político del pueblo mapuche, que es el concepto de Coyán, que podríamos mal traducir como tratado, y tiene que ver con los acuerdos que hacía el pueblo mapuche con la corona española y después con la República Chilena en el sistema de los parlamentos. El Coyán se define, digamos, como una conversación que entablan dos partes para dirimir sus diferencias. Diferencias que, al contrario de esta idea de la comunidad mínima de intereses, estas diferencias en el Coyán no se superan, se mantienen, pero se establece a través del acuerdo un lazo de respeto que restablece un equilibrio. Entonces, la idea, digamos, de llegar a un acuerdo en que sean parte los pueblos indígenas respecto de un proceso constitucional, viene más bien marcado por esta idea, no la idea de asimilarse a una comunidad de intereses, puesto que lo que reclaman los pueblos indígenas más bien es la diferencia de sus formas de vida, sino más bien establecer lazos de respeto que den cuenta y equilibren las diferencias que los pueblos indígenas reclaman desequilibradas. Una segunda tesis sería que el Estado en forma, como una organización evidente y espontánea de la nación, ha sido un sueño solo realizado de manera colonial. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la teoría constitucional supone una noción del Estado, y esta noción del Estado es la idea de que nosotros tenemos un aparato que centraliza el poder, que en Chile habría tenido un éxito, digamos, prematuro o, digamos, anterior o precoz en relación a lo que fue la consolidación del Estado en el resto de las repúblicas latinoamericanas. Esta idea de Estado, la verdad, y esta es la discusión histórica y de ciencia política que se ha hecho acá, digamos, en el resto de América Latina y en general en el mundo acerca del Estado, pertenece a un imaginario que es un imaginario eurocéntrico y que contrasta mucho con la realidad del resto de América Latina e incluso con la realidad histórica de Chile. Esta idea burocrática del Estado corresponde a un imaginario que se contrapone con la evidencia que el Estado en América Latina, más que un Estado centralizado, un aparato, un leviatán que efectivamente ha controlado y ha unificado a las repúblicas, ha sido un Estado más bien patrimonial, capturado por ciertas élites en beneficio propio y que tiene efectos o problemas crónicos que en muchas partes todavía no se resuelven o recién se están empezando a resolver. Esa ha sido una visión de la ciencia política latinoamericana que, la verdad, digamos, ha acumulado bastante evidencia al respecto. Y en particular, en nuestro caso, nosotros vivimos todavía de aquella leyenda del excepcionalismo o precocidad del Estado en forma portaliana. Creemos, digamos, que efectivamente logramos precozmente instalar un Estado burocrático centralizado que le diera forma a una república a través de esta imagen unitaria del Estado. Y somos fieles a esta idea, digamos, es una idea predominante en el pensamiento de los constitucionalistas chilenos, en el pensamiento también de los teóricos políticos, de los filósofos políticos en Chile, esta idea de que hay un Estado. O sea, hay un portalianismo bastante extendido y transversal. O sea, uno no podría esto adjudicárselo solamente a posturas conservadoras o a las derechas, digamos. A mí me sorprende lo muy portalianas que son las izquierdas y los pensadores de izquierda cuando uno empieza a cuestionar, por ejemplo, el modelo unitario de Estado. O sea, hay un portalianismo transversal y la tesis, digamos, que estoy sosteniendo en este punto es que esto tiene que ver con un colonialismo subyacente o a veces manifiesto que ha tenido el pensamiento constitucional atávicamente en este país. La idea es que, esta idea o este imaginario del Estado centralizado que se instaura y supuestamente triunfa y controla, es una idea que no se condice con la realidad porque no funda una nación unitaria, intenta, pero no logra homogeneizar las diferencias culturales densas que existen y que tienen que ver, en primer lugar, con la subsistencia de los pueblos indígenas y sus culturas e instituciones políticas y culturales, pero que instaura un aparato que somete esas culturas.
Y esto es el argumento que se desarrolló ya hace un tiempo, que se llama el colonialismo interno. El colonialismo interno se refiere a la sustitución de una situación de dependencia respecto a poderes extranjeros, donde la población es sometida a esos poderes extranjeros, por una dependencia de porciones de la población, sujetos colectivos dentro de un ámbito político, a poderes internos, pero donde la dominación exterior es suplantada por una dominación interior. Y esto supone la liquefacción o integración de las diferencias a la fuerza. Y en concreto, en cuanto a los pueblos indígenas, esto se tradujo en la reducción violenta de las formas de vida diferentes de los pueblos indígenas, sus privaciones materiales, incluyendo la privación de las tierras, por ejemplo, y de otros recursos materiales de sustento, la violencia simbólica del Estado, que está destinada precisamente a desconstituir a las naciones indígenas como naciones y a reducirlas a poblaciones o categorías sociales amorfas o de baja densidad, para así constituir, a partir de esta violencia material y simbólica, este público leal que se llama la nación, pero que dentro de él conservan, digamos, subsiste, digamos, no logra liquidar esta diferencia, pero esta violencia sigue manteniéndose como una herencia de marginación económica, de asimilación o integración cultural y de exclusión política. Ahora, ¿qué hace que nosotros podamos decir esto del Estado ahora? Que es un supuesto que, me acuerdo cuando yo estudié Derecho Constitucional, Derecho Político acá, era algo incuestionable. ¿Por qué ahora podemos cuestionarlo? ¿Cómo podemos ahora contrastarlo con la realidad social y política? Es básicamente porque el Estado ha entrado, producto de la globalización, producto de las transformaciones que están ocurriendo en todo el mundo, en una etapa de cuestionamiento. Y esto involucra también esta asociación cuasi metafísica que hacemos entre Estado y nación, donde en definitiva le atribuimos al Estado esta identificación sin, digamos, hacer una crítica si realmente existe una nación, si preexiste la nación, o la nación más bien es un proyecto político del Estado que, para crearlo en el caso de América Latina, ha tenido que subordinar a otras comunidades políticas, incluso con la fuerza, haciendo barbaridades o genocidios. El sociólogo Pierre Bourdieu, en un ensayo, digamos, o un conjunto de clases, un curso que fueron recién puestos a disposición hace un par de años, que es un curso que hizo en el Collège de France sobre el Estado, se expresa sobre el Estado diciendo que el Estado está dentro de una zona de magia. Uno le atribuye una potencialidad mágica de unir, de vincular, de cohesionar. ¿Y es realmente eso el Estado? ¿Hace realmente eso el Estado? ¿Y qué es lo que realmente hace para lograrlo? Y ese es el punto que aquí estamos cuestionando, si el Estado ha hecho lo que dice que va a hacer, crear una comunidad republicana de personas que se reconozcan recíprocamente dentro del Estado, o más bien construir una identidad que es temblorosa, como lo señalan nuestros terremotos, y luego que se mantiene unida gracias más que a la inclusión, a la exclusión, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Entonces, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ha estado detrás de un conjunto de procesos constitucionales en las últimas décadas, y me refiero no solo a los procesos en el mundo andino, me refiero ya desde la Constitución de Colombia, la Constitución de Brasil, en fin, de Argentina, ha cuestionado este supuesto, y esto tiene que ver precisamente con darle espacio, darle un reconocimiento a los pueblos indígenas, entre otras cosas. El nuevo constitucionalismo, el pensamiento del nuevo constitucionalismo tiende, por lo tanto, a tratar de desencantar esta idea mágica del Estado, descentrando el Estado y procurando precisamente construir un Estado que renuncie, amortigüe y compense estos efectos del colonialismo interno al cual los pueblos indígenas fueron sometidos en el intento de la construcción republicana, cuando ocurrió el proceso de organización nacional en todos los pueblos o las repúblicas latinoamericanas desde el siglo XIX. Y esto supone, esta descolonización del Estado, este descentramiento del Estado, un reconocimiento de los pueblos indígenas no simplemente como un reconocimiento simbólico, sino más bien como una completa reconstitución de las naciones indígenas como actores colectivos de los procesos políticos. Mi tercera tesis consiste en indicar que el artefacto de la nación chilena
está dando lugar a un plurinacionalismo aún por reconocer. ¿Qué quiero decir con artefacto? O sea, más bien me hago parte de una teoría dialéctica e histórica de la identidad chilena, como la que sostiene, por ejemplo, el profesor Jorge Larraín, en el sentido que la identidad no es algo que se congela en el tiempo, no una esencia, sino algo que cambia, que va variando y que está lleno de contradicciones y confusiones. Y en este sentido, los luminosos visiones, diagnósticos que hace Jorge Larraín a propósito antes del Bicentenario, a propósito del Bicentenario de la República y después, lo ha mostrado que Chile, en su interpretación sociológica, más que una nación, una comunidad integrada, como vendría a ser este desideratum de esta mística del Estado, es antes que eso una nación de individuos, donde los vínculos están plagados por la desconfianza entre ellos y por el miedo entre ellos, donde se consume la desigualdad y esto, digamos, es complementado por un apego emocional y normativo bastante fuerte de las élites al mononacionalismo. Entonces, tenemos por una parte una nación de individuos que no se integran realmente con vínculos de confianza entre ellos, pero que tratarían de suplir esto por este apego irracional, sobre todo a nivel de las élites, a esta idea de que la nación chilena es única e indivisible. Y esto, digamos, más que un añadido, es un complemento o una cobertura que alguien podría llamar de ideológica, producto precisamente a la descomposición social que digamos, las visiones sociales nos muestran respecto de Chile. La idea es proponer una noción menor y a la vez menos dañina de naciones. En lugar de que las naciones sean esa comunidad de destino que nos marcan a todos como sujetos, digamos, parecidos, la idea es plantear que las naciones son marcos normativos mínimos, legítimos, donde las diferencias entre los sujetos pueden equilibrarse y formar una identidad, y que por lo tanto podemos sostener que las naciones indígenas son precisamente eso, no solo son poblaciones, sino que son naciones en el sentido que tienen una identidad, que tienen autoridades, que tienen una vocación de futuro, una historia pasada, y luego que tienen marcos normativos que lo integran. Por ejemplo, el Cumemonguén, que es la ética mapuche en el sentido de la definición de la buena vida, o el análogo del Sumak Kawsay en el caso de los pueblos andinos. Entonces, la idea es que las naciones indígenas están reconstituyéndose a partir de esa visión, de ese pensamiento, y eso es un desafío claro a esta idea de la nación única e indivisible. El plurinacionalismo ofrece un camino institucional en la historia evolutiva de los estados para aquellos estados que quieren tener formas de vida diferenciadas y no persistir en esta licuadora de la identidad que es la idea mononacional. Una cuarta tesis es esta idea que es una idea, digamos, completamente prestada en este caso, que es la idea que si el constitucionalismo no reconoce la pluralidad de naciones, cuando ésta existe en la realidad, está en realidad contribuyendo a la destrucción de las naciones subordinadas. En definitiva, lo que se instala cuando no se reconoce la pluralidad de naciones es una desigualdad que va en la dirección de destruir las formas de vida que son menospreciadas por las élites que controlan los respectivos estados. Aquí hay que recordar el argumento de John Stuart Mill, que no es el argumento que tiene que ver con la libertad, sino un argumento más bien en sentido contrario. John Stuart Mill sostenía que solo las grandes naciones tienen derecho a ser estados y tener su organización política, y las demás, las naciones salvajes e inferiores, tienen que ser absorbidas. Esta idea que plaga, digamos, las nociones del liberalismo, se traduce en una desigualdad colectiva que además siempre se va a expresar en desigualdades individuales. Traigo a conocer los datos de la CAS en 2013, donde claramente nos dice que bajo la línea de la pobreza está el 13,5% de los chilenos y en cambio está el 23,4% de los indígenas. Y bajo la línea de la extrema pobreza, según la CAS en 2013, está un 4,1% de los chilenos y un 8,2% de los indígenas, es decir, el doble. Más según una encuesta que hizo hace 3 años el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, un 76,5% de los ciudadanos cree que ser mapuche, por ejemplo, es una condición por la cual uno puede ser discriminado o muy discriminado en Chile. ¿Para qué decir de la situación de los idiomas indígenas o la representación política que tienen los pueblos indígenas? Nuestro actual parlamento es 0. Esta tesis es de Stephen Tierney,
Este es un constitucionalista escocés de la Universidad de Edimburgo, y él plantea que el constitucionalismo tiene que enfrentar la igual consideración de las comunidades nacionales dentro del Estado como una necesidad. Y él va a usar el concepto de plurinacionalismo no como una descripción de la experiencia particular que han tenido Ecuador y Bolivia, que sabemos que son estos estados que tienen en su constitución este reconocimiento como repúblicas plurinacionales, sino que señala que es una forma o un diseño institucional general que se está implementando en democracias que tienen diversidades densas, diversidades que no son reductibles a meros matices o estilos de vida de consumo privado. Y Tierney señala que la característica del plurinacionalismo como modelo o diseño constitucional general es sustituir el principio de asimilación por el principio de acomodo de estas diferencias densas. Y aparte de Ecuador y Bolivia, Colombia, Canadá, el Reino Unido, España, Bélgica, Rusia, Suiza, incluso Estados Unidos, se dejarían bien describir como repúblicas o estados plurinacionales. Una quinta tesis, la idea de que la autodeterminación consiste en una libertad como no dominación en contexto de diversidades densas. La autodeterminación que exigen los pueblos indígenas en el proceso constitucional, que lo han exigido desde hace mucho tiempo y lo están exigiendo ahora especialmente tratándose de la discusión de la nueva Constitución, es, digamos, un principio que encuentra una clara justificación en el pensamiento político, en la teoría del derecho constitucional. La justificación es que, en definitiva, la mejor forma de proteger de manera no paternalista los derechos de los individuos indígenas es a través precisamente de instaurar derechos colectivos, para que ellos se protejan solos a través de sus instituciones y a través de sus prácticas y normas. Luego, para efectivamente poder hacer una redistribución de tierras y recursos asociados a sus formas de vida y así paliar los efectos de la privación material que sufrieron en el pasado. En tercer lugar, para rectificar y reparar los efectos de políticas de exterminio, de segregación, de asimilación y otras violaciones de derechos fundamentales. Y por último, para reconocer el derecho constitucionario de los pueblos indígenas como una muy eficaz forma de resolver los conflictos, muchas veces mucho más eficaz que el derecho estatal. En el pensamiento mapuche, la idea del Kido Gneum es la idea que uno podría hacer conversar con la idea de libertad o autonomía en el pensamiento político constitucional occidental. Esta idea en el mundo mapuche significa hacerse dueño de sí mismo, gobernarse a sí mismo y para sí mismo. A diferencia del pensamiento occidental, esta no sería una facultad o derecho natural, sino que se construye y se conquista en una actividad social donde los seres humanos se liberan de la servidumbre de la naturaleza y se liberan del dominio ajeno. Es a la vez, por lo tanto, una facultad individual y colectiva. La autodeterminación para el mundo indígena debería expresarse en instituciones de mancomunidad, por ejemplo, una representación especial a nivel del Parlamento y en otras instituciones de gobernanza del país, las regiones, los municipios, en fin, en el respeto e implementación correcta de los mecanismos de la consulta indígena previa que establece el convenio 169, en formas de autogobierno a través de sus propias autoridades y estableciendo sus propias prioridades de desarrollo, en una autonomía normativa, esto es la posibilidad con ciertas limitaciones y coordinado con el sistema jurídico estatal de guiarse por su propio sistema jurídico, la autonomía cultural, es decir, establecer y cultivar y conservar la cultura a través de sus propias instituciones, y el control de los territorios. Una sexta tesis diría que, voy a decir esta sexta tesis, que debe, respecto al territorio, reconocerse al territorio como una proyección de una forma de vida y no solo como un conjunto de recursos a ser explotados. Las naciones indígenas tienen nociones que se diferencian de la noción privatista de origen romano, de la propiedad de la tierra y los recursos naturales. En este sentido, los territorios que están bajo control directo de los indígenas no significa que los indígenas vayan a excluir de todo uso y goce a los demás,
Por ejemplo, en el caso de las semillas indígenas, la propiedad que sostienen los indígenas tener sobre sus semillas es una propiedad cultural que los transforma en guardadores, pero que no excluye a los demás de poder usar las semillas que los indígenas por cientos o miles de años han cultivado y han mejorado para adaptarlas a los ecosistemas de cultivo. En el caso de los conocimientos o pensamientos indígenas, lo que se llama en Mapudungún el Kimun y el Raquiduán, la propiedad que se demanda de los conocimientos tradicionales no excluye de usarlos a los no indígenas, más bien lo que excluye es que los no indígenas se apropien exclusiva y excluyentemente de ellos. En cuanto a al territorio que no está bajo control directo, la idea, y es lo que reconoce la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU para todos los pueblos indígenas, es que siempre se tiene que reconocer y mantener el vínculo espiritual de los pueblos indígenas con sus territorios. Y esto significa que hay una noción no solo económica, sino cultural de territorio. Esto significa también que el territorio indígena incluye elementos que no necesariamente los indígenas ven o que han usado directamente, pero con los cuales han estado en armonía secularmente. Por ejemplo, el patrimonio fitogenético de los ecosistemas que han sido habitados por los pueblos indígenas. O sea, la exigencia acá es que la territorialidad cultural indígena se refleje en el ordenamiento territorial, por ejemplo, o en la evaluación de los impactos ambientales, que se cree un sistema de consulta y consentimientos previos robustos y que se faculte o se regule lo que establece el Convenio sobre Diversidad Biológica, que es la participación en los beneficios. Y bueno, muy brevemente, ya se me venció el tiempo, así que aquí un repaso muy breve, la idea de que la destrucción como séptima tesis de las culturas indígenas puede y debe ser retrotraída protegiendo los lenguajes y contenidos culturales, esto es, a través de la construcción de derechos lingüísticos robustos que reconozcan el control cultural de los pueblos indígenas a través de sus propias instituciones, que cooficialicen, por ejemplo, las lenguas indígenas, dándole un sentido práctico y no como algo que es solo pieza u objeto de estudio, digamos, por los lingüistas. Y esto tiene que ver también con la posibilidad de la educación intercultural, con el acceso a medios indígenas, a medios, digamos, generales de comunicación y el control de propios medios de comunicación indígenas. Y finalmente, la octava tesis sería que la paz social requiere de un equilibrio y una igual consideración de las naciones o entre las naciones del país. La idea colonial del Estado unitario parece haber llegado a sus límites y esto es lo que nos dicen los múltiples conflictos regionales y locales que existen. No solo me refiero a las tensiones entre pueblos indígenas y el Estado, que no solo se reducen a los mapuches. Lo que hemos visto en el ámbito de Rapa Nui, de la isla de Pascua, es bastante indiciario de que que se trata de tensiones generalizadas. Luego, los conflictos locales, los movimientos sociales locales nos dicen, en definitiva, que el Estado unitario como idea parece estarse agotando. Luego, la evidencia particular de lo que pasa en las zonas mapuches rurales es que los conflictos sociales no desaparecen con la intervención puramente jurídico-penal o policial, sino que lo más probable es que escalen, como ha sucedido precisamente con los conflictos penales del sur. Y por ello se requiere, más que esta apelación a la mano dura, al orden público, la construcción de una nueva institucionalidad para gobernar los conflictos y dar inclusión a los pueblos indígenas. Esto requiere construir instituciones comunes donde participen los pueblos indígenas, instituciones que permitan a los pueblos indígenas seguir siendo indígenas y participar en el proceso nacional como las formas de representación política especial, e instituciones propias de los pueblos indígenas, como el reconocimiento de los propios sistemas jurídicos. ¿Y cómo lograríamos eso? Superar la situación actual de conflicto y llegar o transitar a este proceso de una construcción institucional nueva, quizá implementando enfoques que han tenido éxito en otros ámbitos, como los enfoques de justicia transicional. Esto es, entender que si tenemos conflictos que pueden ser muchas veces violentos y donde inciden o que generan profundas divisiones en nuestro país, se puede implementar estos mecanismos que han probado que frente a otro tipo de divisiones, por ejemplo las violaciones a los derechos humanos del pasado por conflictos políticos, en el caso de los conflictos interétnicos también podrían dar un resultado para generar confianza y darnos una paz social. Aquí la respuesta a todos aquellos que están bogando por construir una paz en la Araucanía, por en definitiva terminar con la violencia, de todos los lados, es que es la frase o la visión política de Benito Juárez, que decía que el respeto al derecho ajeno es la paz.
Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Millaleo. Muy maciza y sugerente su intervención. Por lo demás, rescata una crítica que ha formulado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que más allá de las demonizaciones que se han intentado en su contra, busca reivindicar, extraer amerindio de la teorización constitucional en nuestra América. Y yo comparto la invitación a un cambio de paradigma en ese sentido, para de algún modo no caer en ese excesivo eurocentrismo cultural, que además es un eurocentrismo euroatlántico hoy por hoy. A continuación corresponden los comentarios del profesor José Salaquet, ex codirector de nuestro Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Profesor Salaquet. Buenas tardes. Voy a referirme lo más sucintamente que pueda a 8 o 9 puntos. El primero es el siguiente. Desde el punto de vista del derecho internacional, no hay más tratados vinculantes sobre materia indígena que el convenio de la OIT número 169. Lo que hay además de eso es una declaración que en teoría no es vinculante, pero tiene un valor simbólico importante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y a nivel regional, esto es en las Américas, una apariencia de formular de un proceso de crear una declaración, pero en realidad todo el mundo sabe que no va a llegar a ninguna parte. En esta declaración y en estos postulados se plantean 3 grupos de derechos. Los derechos a los recursos naturales, a la tierra, al subsuelo, a la pesca, a los recursos forestales, en fin. Los derechos a la cultura, al lenguaje, a la propia educación, a los propios sistemas de salud, incluso a los propios deportes y si se quiere, a los sistemas de justicia, si está vinculado con los derechos políticos, a las costumbres propias. Y lo tercero, los derechos de una cierta autonomía política. Este último es el que más temen los gobiernos y los estados, porque tienen el temor de que sea una cuña que eventualmente prefigure una escisión, una separación de la nación en dos, una secesión. En los 4 casos en que ha habido un tratamiento del tema indígena sistemático por parte de los gobiernos, algunos más exitosos, otros más vergonzosos, como Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, no se ha dado esta situación. Esto es de que se produzca una tendencia a la decisión. El sistema interamericano consta de 2 situaciones, de 2 facetas. Una de carácter político, que consiste en las tratativas de los gobiernos de dialogar para producir una declaración. Pero este temor no confesado de que el reconocimiento de los derechos políticos puede conducir a un fraccionamiento del Estado, a una ruptura del Estado, a una secesión, los hace prolongar y prolongar estas discusiones sin llegar a ningún puerto. El cuarto punto que quiero referirme es que ha habido estos 4 países a que aludí: Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda creo que se dice en castellano, Australia, Canadá y Estados Unidos. Ninguno de los 4 ha firmado la Declaración de Naciones Unidas, porque prefieren tratar el asunto como un asunto nacional. Y en definitiva, los bisnietos de los pueblos originarios, pero los bisnietos de aquellos que se mantuvieron como independientes en su momento, también prefieren eso, porque en definitiva conciben que bajo el sistema de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, pueden conseguir mayores beneficios y disfrutar de mayores derechos que si se escindieran. Lo que no está claro naturalmente en países como los nuestros. El punto 5 que quiero señalar es que con posterioridad al fin de la Guerra Fría se dio un nuevo impulso bajo el marco de los derechos humanos a una lucha ancestral, no solo de los pueblos indígenas, sino también por los derechos de otros colectivos como las mujeres,
o los niños, en fin. En suma, estas luchas o estas banderas vienen desde hace mucho tiempo, quizás desde hace muchos siglos, pero después del fin de la Guerra Fría, con la legitimidad que adquirió el marco de los derechos humanos, cobró nuevos bríos dentro de ese marco. El sexto punto es el siguiente. Se ha dado una cierta idealización de los pueblos originarios. Esta idealización consiste primero en algunas posiciones que los imaginan como capturados en una gota de ámbar, que no cambian su costumbre ni evolucionan a través de los siglos. Esto es absurdo, evidentemente. Si son derechos humanos, son seres humanos. Y si son seres humanos, no son ni ángeles ni demonios, sino que tienen un poco, como todos los seres humanos, de ambas cosas. Yo creo personalmente que más de demonios que de ángeles tenemos los seres humanos. Pero cualquiera puede definir en la ecuación la combinación que le parezca. En suma, los pueblos indígenas son seres humanos, como está compuesto de seres humanos, y por tanto evolucionan y no están capturados en una gota de ámbar y también tienen sus debilidades. Voy a mencionar algunas de las debilidades. Por ejemplo, en Estados Unidos se han establecido, por supuesto que la debilidad que ya notó Alexis de Tocqueville en 1832, y años más tarde escribió su famosa Democracia en América, consiste que en Estados Unidos había tres naciones, la dominante, que era la nación conquistadora, la nación negra de esclavos y la nación indígena. Y naturalmente la explotación y el despojo en la que sufrieron las naciones indígenas fue inconmensurable. Pero los bisnietos están estableciendo casinos y algunas otras franquicias en los territorios que le han concedido como reservas, en fin. Por otra parte, sabemos muy bien que entre las costumbres indígenas no están precisamente las costumbres feministas, y en ese sentido hay organizaciones de consulta y de dirigencia dentro de las comunidades indígenas que no consideran a las mujeres. Y esto en realidad pugna con los derechos humanos, al mismo tiempo que hay algunas formas de castigo que pugnan con los derechos humanos, en particular con el derecho a no establecer tratos crueles o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Yo estoy diciendo todo esto en forma no provocativa, sino realista, espero. El siguiente punto que quiero señalar, el punto séptimo, el de la jurisprudencia americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema primero definido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado de los temas indígenas en una más o menos docena de fallos y ha establecido lo siguiente. Primero, un derecho a la tierra, pero en definitiva establece un derecho comunitario y hasta qué punto no lo define entonces, sino que le deja a los estados la tarea de hacerlo. Hasta qué punto el derecho comunitario significa delimitación, registro, disposición, etcétera, eso no lo define. Naturalmente eso es un dolor de cabeza porque muchos estados, particularmente en el caso Aguastingni de Nicaragua, que fue el primer caso que estableció estos derechos territoriales, no saben cómo resolver este asunto. También ha resuelto algunos casos, particularmente en Paraguay, en que encuentra asociado el trato a las comunidades indígenas o a los pueblos originarios junto con el derecho a la salud y vinculado a este derecho a la vida, a las condiciones de vida. Porque hay muchas de estas comunidades que se encuentran a la vera del camino sin tener ningún acceso a alimentación o a condiciones de vida razonables. Esta jurisprudencia de la América Latina ha incursionado asimismo en materias como los derechos electorales, estableciendo que hay una discriminación si se plantea que los indígenas, como también sucedió en Nicaragua, debían estar, de acuerdo a la ley electoral, representados en un número de zonas distintas del país. Y resulta que, por su propia naturaleza, ellos tenían su población concentrada en una de estas zonas y no en varias. Por tanto, esta exigencia entrañaba una discriminación. El siguiente punto al que quiero referirme, el octavo, dice relación con la solución constitucional del problema más espinudo que ven los países, a mi juicio, como un fantasma, pero que debe atenderse a este temor realistamente.
este fantasma o este temor consiste en creer que el reconocimiento de la autonomía política va a hacer una especie de doblez por donde eventualmente al primer tirón se rasgue el papel y produzca una secesión. El reconocimiento plurinacional de un Estado yo creo que es esencial. Esto significa que también los pueblos indígenas van a tener derecho a sus fueros, a su lenguaje, a su educación, a sus costumbres, en fin. Con respecto a la Constitución, yo creo que debe haber una sola Constitución, sin perjuicio que esta Constitución pudiera o no señalar, de acuerdo a lo que se negocie, que haya una representación parlamentaria especial para los pueblos aborígenes o originarios. Y creo también que el respeto por las costumbres no significa que, aunque estas costumbres violen los derechos humanos, sino que el respeto a las costumbres significa siempre que estén en consonancia con los estándares de derechos humanos. En particular, la no discriminación, la igualdad de género y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El último punto que quiero tocar es uno al que aludió el profesor Millaleo, el de la justicia transicional. Palabra o expresión con la cual yo no estoy de acuerdo porque sugiere que la justicia misma es transiente o efímera y también sugiere lo que es equívoco, que en el proceso de reconstitución de los países quebrados luego de un grave conflicto, todo es justicia o lo principal es la justicia. La justicia es muy esencial naturalmente, pero también lo es la verdad, la preservación de la memoria, la reparación, el fortalecimiento institucional, en fin, el reconocimiento, en fin. Sin embargo, la expresión ha ganado la batalla comunicacional porque, en definitiva, en una cubierta de un libro o en un titular de un periódico no se puede poner transición a la democracia y manejo de la violación de derechos humanos pasado, demasiado largo. Justicia transicional o transitional justice cabe en una cubierta de libro, cabe en un titular de periódico. No quiero con esto ser cínico, sino que realista. Pienso que en esta materia ha habido dos tipos de situaciones. Una situación en la que se ha enfrentado el pasado reciente y dos, una situación en que se ha extendido estos mecanismos de comisiones de verdad y de reparación a pasados distantes. De hecho, hay un libro de un autor norteamericano llamado Eleazar Barkan, que se llama La culpa de las naciones, que trata 10 casos de estudio de precisamente reconocimiento de culpas muy distantes, desde la culpa del trabajo esclavo de las empresas alemanas a poblaciones cautivas, muchos de ellos judíos, hasta la culpa de los bancos suizos de no haber investigado bien el origen de los depósitos y mantener cuentas correntistas también judíos, hasta situaciones como la de Canadá, en la cual se estableció una comisión de la verdad para tratar las escuelas de adoctrinamiento de los niños esquimales de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Naturalmente es algo que merece ser tratado, pero en el fondo yo creo que el problema de la justicia transicional se ha extendido más allá de toda proporción. En ese sentido, creo que es necesario también un sinceramiento de cuál ha sido la historia del país. En Chile hubo un esfuerzo que no conozco en detalle, que fue encabezado por el presidente Aylwin, cuyo hijo mayor, o uno de sus hijos mayores, José, se ha dedicado a este tema desde Temuco. Y este esfuerzo consistió en una comisión de esclarecimiento histórico. Estoy terminando, gracias. Pero no conozco el detalle. En suma, yo creo que es importante que haya un esfuerzo serio para establecer las bases sobre las cuales se reconoce la injusticia centenaria o más que centenaria y también la necesidad de reparación. No sé si la aplicación propia del mecanismo de justicia transicional sea la respuesta, pero en definitiva creo que la esencia es lo que acabo de señalar. Y quiero dejarlo ahí. Gracias.
Muchas gracias, profesor Salaquet. A continuación, corresponde el comentario del profesor Cristian Román, profesor de Derecho Administrativo de nuestra facultad, quien en los últimos años ha desarrollado una línea de investigación y publicaciones sistemáticas sobre esta cuestión, lo que es de suyo valioso, tratándose del área que él cultiva. Cristian. Perfecto. Son 15 minutos. Gracias. Muy buenas noches. Primero, celebrar la realización de un seminario con estas características y con estos propósitos, tratar ya no solo el proceso constituyente, una nueva constitución, sino también uno de los temas más sensibles que probablemente deban ser abordados en esa instancia, dado que, tal como se ha señalado precedentemente, viene a cuestionar algunos paradigmas constitucionales en Chile, como por ejemplo la idea del Estado unitario conforme se ha señalado. Yo sí quisiera partir señalando o destacando algo, que en verdad es necesario destacar lo mucho que se ha avanzado desde estos acuerdos de Nueva Imperial de 1989. En estos últimos 25 años, desde los gobiernos de la Concertación hasta ahora, han sido mucho el avance que se ha dado a este tema. Y en efecto, si tratamos de remontarnos un poco más allá, década de los 60, 80, este era un conflicto que se entendía como un problema de campesinos pobres necesitados de tierra. O sea, se había invisibilizado, por así decirlo, el verdadero conflicto que hay detrás. E incluso es más, remontándonos al siglo XIX, el Mercurio de Valparaíso señalaba lo siguiente en su editorial: los hombres no nacieron en 1859, los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos sin provecho del género humano, y una asociación de bárbaros tan bárbaros como los pampas o como los araucanos no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad o en el bien de la civilización. 1859, el Mercurio de Valparaíso. O sea, quisiera tan solo destacar esta idea del cambio abrupto, la ley indígena, la ley que establece el uso del borde costero para la comunidad indígena. Piensen ustedes también pactos, tales como el pacto Reconocer, piensen ustedes sobre verdad histórica y nuevo trato, etc. O sea, esto nos lleva ahora a nosotros a discutir y a plantear verdaderamente el conflicto. No es un tema de campesinado, es un tema de reivindicación de derechos de pueblos originarios. Dicho eso, quisiera destacar, o mejor hacer una pregunta, que es la que está detrás. ¿Es o no necesario reconocer a los pueblos originarios? Si nosotros vemos el panorama a nivel constitucional, Chile es el único país a nivel latinoamericano que no ha hecho este reconocimiento. ¿Es necesario? Yo debo reconocer, he tenido dudas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta visión de nación única y también tenemos esta idea de un Estado unitario. Dentro de esa perspectiva cuesta hacer o llegar a asimilar esta idea de la necesidad de establecer un reconocimiento a los pueblos originarios. Y me bastó leer esto tan solo, un texto que da cuenta de una carta que envía el jefe de los Pieles Rojas a el presidente de los Estados Unidos cuando el presidente de los Estados Unidos le ofrece comprar la tierra. Y él señala que no entiende qué es vender la tierra, porque la tierra son ellos y ellos son la tierra, ¿ya? E incluso en una parte que me interesaría que tan solo leer, dice: para él una parte de la tierra, para los hombres blancos, es igual a otra, pues él es un extraño que llega de noche y se apodera en la tierra y de lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando la ha conquistado cabalga de nuevo. Abandona la tumba de sus antepasados y no le importa. Él roba la tierra de sus hijos y no le importa nada. Él olvida las tumbas de sus padres y los derechos de nacimiento de sus hijos. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el cielo, como cosas que se pueden comprar y arrebatar, o que pueden vender como ovejas o perlas brillantes. Hambriento se tragará la tierra y no dejará nada, solo un desierto. Llamo la atención sobre este punto porque probablemente esto da cuenta de que son dos visiones culturales completamente distintas en lo que se ha venido a denominar la cosmovisión. Reconozcamos en consecuencia que la existencia de distintas culturas evidencia la existencia
de distintas cosmovisiones, y en Chile ello es particularmente patente. En tercer lugar, me gustaría llamar la atención sobre lo siguiente. Es cierto que se ha reconocido a nivel latinoamericano, pero no es menos cierto que se ha reconocido de distinta manera. Pensemos a propósito de si es un Estado multinacional, si es un Estado multicultural, pensemos a propósito de las cuotas de representación ante instancias políticas, las formas son distintas, pensemos en la vinculación con la tierra y con los recursos naturales, la situación es sustancialmente distinta. ¿Qué quiero yo llamar la atención con esto? Que no hay una solución única para resolver este conflicto. No es dable reproducir una solución constitucional o de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Los pueblos son distintos, las geografías son distintas y demás. En este contexto quisiera yo llamar la atención que es cierto, en Chile no hay un reconocimiento explícito sobre este punto, ¿ya? No hay un reconocimiento explícito a nivel de la Constitución y probablemente la discusión siempre se ha entrampado en algo que quizás quede en evidencia en este panel, ¿cuáles? Las nomenclaturas. ¿Por qué? Denominar pueblos originarios a denominar etnias o a denominar grupos de personas de ciertas etnias, ciertamente hay ciertos matices. Si uno analiza las discusiones sobre los proyectos constitucionales que proponen el reconocimiento de los pueblos originarios, el conflicto se da, bueno, es pueblo, por tanto es pueblo, tiene autonomía política, por tanto de algún momento podemos pasar a existir un Estado dentro de un Estado, que es la expresión recurrente, y es el conflicto que habitualmente se genera. Por tanto, a mi juicio, es un problema netamente de nomenclatura que probablemente si uno dijera se reconoce el multiculturalismo en Chile, eso es de más fácil aprobación que decir que en Chile existen distintas naciones, ¿ya? Quizás hasta como táctica para los efectos de introducir una reforma constitucional rápida en este sentido y además por un tema táctico en el entendido de que esto probablemente decante en la medida que llega a la Constitución, que es como la gran fase que le resta en estos momentos, probablemente todo vaya decantando o se vaya haciendo mucho más fácil que lo ha sido hasta el momento. En este contexto, igualmente me gustaría señalar lo siguiente. Claro, en el entendido que su reconocimiento, incluso como multiculturalismo, establece, al menos implícitamente, deberes para el Estado y especialmente para el legislador y los poderes constituyentes en específico. Creo yo que hay una visión errada en cuanto a que se plantea que no hay reconocimiento de los pueblos originarios a nivel de la Constitución. Lo hay, pero es implícito. Y es implícito porque la Constitución en el 126 bis habla de territorios especiales. ¿Cuáles son los territorios especiales que hacen excepción a la organización administrativa interior? Son Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández. Lo llamativo es que si uno analiza cuál es la verdadera discusión o cuál es el verdadero fundamento que hay detrás, no es que se trate de islas ultramarinas, sino esencialmente se trata para resolver un conflicto y que quizás se trata de camuflar a través de señalarle la posibilidad de tener un territorio especial igualmente a el archipiélago de Juan Fernández. O sea, ahí se ha abierto una gran opción para el reconocimiento de los pueblos originarios, de suerte tal de que el gobierno y administración de la Isla de Pascua se hará conforme a un estatuto que fijará una ley de orgánica constitucional. El proyecto que se ha enviado señala la existencia de un gobernador insular, un gobierno insular, un reconocimiento amplísimo de lo que es la entidad del Consejo de Ancianos y además nuevas facultades insólitas para la municipalidad de la Isla de Pascua. O sea, ahí nosotros tenemos una posibilidad, un reconocimiento, un estatuto que en cierto modo, conforme se delinee en sede de ley orgánica constitucional, bien podría ser un estatuto del pueblo originario de Rapa Nui. ¿Ya? En ese contexto, igualmente a mí me gustaría llamar la atención sobre este punto.
porque el informe de la Comisión Asesora de Descentralización a propósito del denominado territorio de la Araucanía, más lo que son algunas comunas colindantes, se refiere a lo que es la necesidad de incorporarlo, señalar territorio especial, además y la Ley Orgánica Constitucional incluso debiera señalar el nombre. Pensemos cambiar el nombre de la región, que se llamara región mapuche, por darles un ejemplo, ¿ya? Luego, me gustaría también señalar y acá creo que hay un conflicto que tengo con Salvador, en cuanto a que él califica esto como un conflicto de naciones. Creo yo que es un conflicto netamente a nivel global del país, un conflicto cultural. Lo que se debe reconocer es el multiculturalismo a nivel nacional. Probablemente solo algunos pueblos puedan llamarse propiamente tales naciones, y en ese caso podría ser, estimados oyentes, el caso de los mapuches. ¿Y por qué les planteo yo esto? Porque no deja de llamar la atención que se señale por esta misma comisión a la que hago alusión, de que se señale que esta región es multicultural y además es multinacional, ¿ya? O sea, solamente limitado a lo que es la Araucanía, pero jamás se pretende o se propone con un carácter general. No deja de llamar la atención ese punto. Creo yo también que hay que distinguir pueblos y pueblos. Pensemos tan solo en el caso del pueblo de Rapa Nui, tiene una circunstancia, ¿cuál? Del orden del 90 y tantos % reside en un escenario geográfico específico, limitado. Además, recordemos que tienen una posibilidad de presión bastante singular. Basta colocar un par de camionetas para presionar a el Estado, o sea, un par de camionetas en la pista de aeropuerto, en la pista de aterrizaje del aeropuerto, para negociar algún mecanismo o autonomía mayor, que es lo que aconteció en el año 2007-2008. Creo yo también, y creo que esta es una diferencia que es necesario desde ya destacar, y por eso creo que es necesario resguardar fehacientemente la unidad del Estado, que es un tema geopolítico. Chile, esta loca geografía, como señalaba Subercaseaux, bueno, tiene una particularidad que es una franja muy delgada y muy larga. Pues bien, conceder espacios de autonomía en términos muy amplios a naciones podría en rigor estricto poner en entredicho la continuidad del país, ¿ya? Es un tema que yo al menos visualizo y que no advierto, por ejemplo, en países en los cuales se ha reconocido en términos amplios las naciones o los pueblos y se le ha reconocido territorio con carácter de autónomo e incluso, es más, con ciertas autonomía en el ámbito del derecho consuetudinario originario o indígena, ¿ya? Esos son aspectos que me gustaría destacar. Ahora, si nosotros hiciéramos una reforma constitucional de esta materia, ¿dónde lo hacemos? Pues bien, acá hay algo bien interesante. Podría ser en un preámbulo. O sea, en un preámbulo que diera cuenta o que más bien fuera un principio rector de interpretación constitucional. Todos los proyectos que hasta el momento se han planteado se hacen modificando las bases de la institucionalidad. En ese contexto, igualmente, la pregunta siguiente es, bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Porque pueden ser un aspecto muy medular, muy general, y remitir eso, lo siguiente, a una ley orgánica constitucional. ¿Ya? Me interesaría tan solo destacar esta idea. Y también me genera un problema el reconocimiento de los pueblos originarios a nivel constitucional, que lo leí por ahí, que señala, y si se reconocen, ¿no será que estamos fomentando un sentimiento de identidad en circunstancias que debiera el sentimiento de identidad ser anterior al reconocimiento constitucional? Más aún si se pretende con un carácter general comprendiendo a todos los pueblos reconocidos legalmente en Chile. Ahora entro a las tesis de Salvador en términos muy generales, ¿ya? Él habla de un pacto social que debiera ser
entre naciones, él plantea, probablemente, o en pueblos con carácter político. Pareciera ser, creo yo, más bien un tema intercultural conforme he señalado. A propósito del colonialismo interno, esta necesidad de que sea o el Estado esté llamado a la unicidad, el tema geopolítico creo que no puede ser soslayado. O sea, Chile tiene cierta particularidad que impide reconocer en términos amplios autonomía. En tercer lugar, a propósito de la colonización que él planteaba, pues bien, creo que hay que distinguir necesariamente entre pueblos, entre áreas. Hay pueblos que tienen una presencia muy mínima, otros que tienen presencia mayor, y pensemos, por ejemplo, el Gualmapu es un territorio que se extiende desde la cordillera hasta el mar y que comprende 2 regiones. Entonces es un tema también que es necesario tener presente. Cuando él habla de que es un conflicto entre naciones, creo que es un conflicto más bien entre culturas, ¿ya? Yo al menos tengo esa visión. Luego, cuando se habla de una superposición de otra también igualmente, de una nación sobre otra, tengo la impresión de que es un tema más bien de índole cultural. Luego habla de la autodeterminación, una representación especial. Bueno, es necesario precisar dónde, en el Parlamento, en el CORE, en los consejos municipales, de qué municipalidades, etcétera. Luego se habla, por ejemplo, de un derecho propio. Sí, yo haría la salvedad siempre que un derecho consuetudinario que respetara el derecho estatal o los derechos fundamentales, ¿ya? Luego también señaló en términos la vinculación con el territorio. Ese es un tema particularmente sensible y que entiendo yo la vinculación en eso, comparto plenamente lo señalado por Salvador, la vinculación de los pueblos en los términos antes referidos en relación a el territorio. Finalmente, a propósito de la octava tesis del equilibrio de naciones, sí, eso es muy interesante, que hay algunos pueblos originarios que tienen un peso mayor por sus circunstancias, ya sea numéricas. Pensemos tan solo en el caso del pueblo mapuche, en el caso de la Araucanía, en donde corresponde al 24.3% de la población. O sea, ahí tiene una incidencia particularmente relevante y pareciera ser uno de los casos más extremos por el número de personas, así como también el caso de la isla de Pascua. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor Román. A continuación vamos a abrir un tiempo de preguntas. Vamos a recoger las preguntas y finalmente le vamos a pedir a los profesores que se hagan cargo de ellas. Les pido a quienes quieran formular preguntas que estas sean muy precisas, por favor. Profesor Quintana. Muy buenas noches. En realidad tengo 3 preguntas, pero bien precisas. La primera, preguntarle al profesor Millaleo, ¿qué entiende por nación? Porque la voz nación es esencialmente europea, es un producto lingüístico europeo. Entonces me gustaría conocer qué entiende por nación y a partir de ese concepto de nación, si acaso el concepto de nación equivale también al concepto de pueblo según el convenio 169 o es algo en su acepción distinta. Segunda pregunta, también tiene cómo el profesor Millaleo encara la situación particular de 2 pueblos. Me refiero al pueblo aymara y al pueblo mapuche, que no solamente reconocen una realidad nacional, sino que también son pueblos transfronterizos, que también tienen presencia en Bolivia y en Argentina. Es decir, si acaso esa visión de un pueblo, nación, comunidades mapuches, aymaras, también importaría un reconocimiento a esas mismas pueblos, naciones o comunidades más allá de la cordillera. Y una tercera alcance y pregunta con el concepto de justicia transicional. Yo vengo llegando desde Colombia, que ha llegado aparentemente a un acuerdo de paz bastante esperado después de 5 décadas de guerra civil. Y la pregunta es que allí, y la discusión que allí está dando es a propósito de una reforma constitucional
que permita al presidente de la República, entre otras cosas, ahora sabemos, pactar una justicia transicional, es decir, una justicia en que conmutativamente las dos partes en el conflicto se reconocen la conveniencia de establecer reglas especiales que regulen el tránsito hacia la paz. Es decir, de qué manera van a ser juzgados aquellos agentes del Estado que han incurrido en violaciones a los derechos humanos, como aquellos miembros de las fuerzas rebeldes, en orden a ser juzgados también por los delitos perpetrados en todos estos años. Entonces, hay un reconocimiento ahí, pero es conmutativo, bilateral, en el sentido de que ambas partes concuerdan en la necesidad de pactar reglas de transición hacia el régimen de paz definitivo, o que deban de respetarse en el régimen de paz. La pregunta que yo le haría tanto al profesor Millaleo como al profesor Saraquet, si en este sentido cobra sentido o es el mismo alcance que se le pretende dar a ese carácter bilateral, o es una justicia transicional de naturaleza unilateral para uno de los dos bandos, a una de las dos partes, a una de las dos naciones o pueblos que aparezcan en este conflicto que pretende resolverse a través de una nueva constitución. Allá, atrás, por favor. Muy buenas tardes. Primero, el profesor Millaleo explicaba en términos académicos muy bien el tema represivo que sufrieron los pueblos originarios y en particular el pueblo mapuche. Pero en términos más reales, eso significó una represión, una persecución para hacer desaparecer a un pueblo que fue usurpado de sus territorios, de sus recursos, y por lo tanto a partir de eso un grado de injusticia histórica enorme. Dicho esto, entonces uno se debe preguntar, ¿este es el motivo, o más bien el tema de la necesidad de una nueva constitución? Entonces hoy día requiere reparar estos temas que marcaron una injusticia histórica y que hoy día no es desconocida por nadie. En ese sentido, entonces, las características de esta nueva Constitución requieren de reparar no solamente un tema de derecho en este sistema constitucional, sino que un sistema que efectivamente reconozca la realidad de naciones y de pueblos existentes anteriores al Estado chileno. Y en ese sentido, entonces, el tema es hasta dónde estamos dispuestos a reconocer esa realidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a reconocer con conceptos más claros la realidad de cada actor de este país? Porque el pueblo mapuche es una nación y por tanto, digamos, también se le debe reconocer un territorio que es más allá de dos regiones, como lo planteaba el profesor, ¿ya? Porque hasta en Horno Pirén tenemos mapuche. Y eso es más allá de dos regiones, ¿ya? Entonces, mi pregunta para todo el panel es hasta qué dimensión le queremos dar a la nueva Constitución y también si lo vamos a hacer con la participación de los actores involucrados o si desde el Estado chileno se va a seguir hablando de los pueblos originarios o del pueblo mapuche en particular, sin ser considerados sus opiniones, como pasa hoy día en el Parlamento, como pasa en el gobierno, donde se habla y se definen políticas para estos pueblos, pero no se les deja participar en la discusión y en las definiciones. Eso. Pregunta acá. Muy precisa, por favor. Mari Peñis, profesor Millaleo, una felicitación. Académicamente soy dirigente mapuche. No sé si aquí cuando usted expone ha hecho mención de los tratados que tuvo el pueblo mapuche con la corona española y después con el Estado chileno, porque para empezar aquí tienen que hacerse una lectura de los tratados que ha tenido el pueblo mapuche con la corona y
y en particular con el Estado chileno. En mi condición de dirigente creo que hoy día una nueva constitución tiene que hacer lectura de qué significan estos tratados desde todos los gobiernos. Bien lo decía el expositor Román, de que aquí el Estado nos trató como si fuéramos todos barbaries. Desde esa perspectiva nosotros los mapuches hoy día no queremos sentirnos como barbarie, queremos sentirnos como parte y actores fundamentales, porque toda esta tierra donde se constituyó el Estado chileno es del pueblo, son de los pueblos originarios, y en la cual nosotros tenemos más de 13.000 años de existencia. Gracias. Bien, la última pregunta, acá por favor. Gracias. Quiero felicitar al profesor Salvador por su excelente exposición y también los comentarios de los profesores Román y Salaquet. Me interesaría si pudieran responder la pregunta respecto de la representación parlamentaria especial de los pueblos originarios y particularmente cómo lo han resuelto estos 4 países a los que se refirió el profesor Salaquet. Bueno, yo quería agradecer los comentarios, no solo por la lucidez, sino que además porque me permiten clarificar una serie de cosas que quizá no dejé muy claro o fui oscuro. Creo que digamos que en particular varias preguntas han dado en el hueso, o sea, ¿cuál es el concepto de nación que estaría manejando, digamos, o cuál es el concepto de nación sobre el cual vamos a discutir? Es evidente que en el pensamiento jurídico constitucional tenemos un concepto de nación. También creo que es evidente que el concepto de nación jurídico-constitucional tiene poco que ver con el concepto de nación sociológica, que es la discusión actual, en la ciencia política, en la sociología, en fin, se maneja. El concepto de nación que tenemos, esta comunidad de personas que tienen este vínculo común, en fin, que se identifican entre sí. Y la idea actual que rige la ciencia social de la nación es la que parte de este gran ensayo de Benedict Anderson, Comunidades Imaginarias. Las naciones, ¿qué son para Benedict Anderson? Son comunidades imaginarias que se constituyen a partir de una construcción imaginaria común cuyas fronteras se están construyendo y reconstruyendo todos los días y en todas las escenas de la vida cultural. Esto significa que la nación no es necesariamente una comunidad atávica de destino, una comunidad definitiva, sino que es una comunidad que comparte un imaginario, que ese imaginario se refleja en ciertas instituciones comunes y estas instituciones comunes tienen la capacidad de gobernar políticamente esa comunidad. Entonces, esa noción es bastante menor, y a eso me refería con una noción menor de lo nacional o de nacionalismo, con el concepto jurídico-político que manejamos y que deriva, digamos, de la noción europea romántica de nación. Mal que mal, el inventor del nacionalismo moderno es Fichte, conocido metafísico y filósofo idealista alemán. Entonces, es una noción que se superpone a la realidad es bastante más modesta. Entonces, por eso me atrevo a creer que puede ser consistente definir como naciones ciertas circunstancias que a lo mejor para el pensamiento jurídico clásico no serían naciones, o ciertas, digamos, comunidades. Pero no todo pueblo quizá, o no toda comunidad indígena podría ser una nación. Falta, sobre todo, que tenga un imaginario que se refleje en un cuerpo normativo con capacidad de gobierno político. Y entonces habría que ver cómo se construye este imaginario, si se refleja en instituciones capaces de gobierno o no. Y eso, digamos, es cuestionable, tratándose de todas las comunidades indígenas. Habría que hacer una revisión. Me parece, en cualquier caso, que las comunidades indígenas más grandes, como la Rapa Nui, la Aymara, Atacameña y en el caso mapuche, pueden calificarse fácilmente como naciones, y en otros países no hay ningún problema. En Canadá y en Estados Unidos se habla sin ninguna dificultad de las First Nations, las primeras naciones, y desde muy temprano en el Common Law en Estados Unidos hay precedentes que reconocieron que incluso esas naciones no han cedido completamente la soberanía, sino que han cedido, por supuesto, la gobernabilidad, pero retienen una parte de la soberanía, y es lo que en Estados Unidos se llama soberanía tribal, y los norteamericanos no tienen absolutamente ningún problema en reconocer estas construcciones. Luego, en cuanto a justicia transicional, la verdad, bueno, yo acepto todas las correcciones del profesor, digamos, Salaquet, que es una de las grandes autoridades a nivel internacional, en lo que, bueno, él dice que no es, pero
los teóricos de la justicia transicional se inspiran mucho también en su trabajo. El punto es que me refiero más bien, digamos, para no ponerle un rótulo, sino para ser más concreto, a ciertos mecanismos que en lugar de aplicar simplemente un orden jurídico ordinario, reconozcan que puede que, o yo creo que efectivamente los conflictos penales en el sur han llegado a un ámbito que requiere una acción política más sólida para restaurar la paz, que no necesariamente tiene que ver con la aplicación del derecho penal común y que, y en cualquier caso, que yo creo que tiene que ser bilateral. Entonces, la violencia en el sur ha crecido, la aplicación del derecho penal común no ha resuelto el problema, sino que lo ha hecho crecer más y ha crecido involucrando cada vez a más víctimas, en uno u otro bando, si se lo prefiere mirar así. Por ejemplo, en el bando mapuche es claro que hace bastantes años los niños, los adolescentes mapuches son sujetos a violaciones a derechos humanos de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, y en el caso, digamos, lado chileno, por llamarlo así, que los colonos, campesinos pobres también son afectados por la violencia. Entonces, en lugar de que la aplicación del derecho penal haya resuelto el conflicto, lo ha hecho escalar. Y quizá lo necesario es ponerse a conversar para ver qué otros medios distintos o morigeradores del derecho penal para uno y otro lado, con las correspondientes compensaciones, con el establecimiento de la verdad. No me refiero solo a la verdad histórica de lo que pasó hace 200 o 100 años atrás. Creo que la labor de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato es bastante valioso en ese sentido, sino más bien del conflicto que hemos tenido en los últimos 25 años, del llamado o mal llamado conflicto mapuche, que ahora parece que también se va a volver el conflicto Rapa Nui. Creo que son mecanismos interesantes que podrían implementarse para dejar de lado los discursos punitivos y luego para dejar de lado las reacciones a la criminalización y que nos podamos sentar a conversar de paz. Creo, digamos, que son mecanismos interesantes. A lo mejor es mal llamado eso justicia transicional, pero creo que en lugar del derecho penal puede ser una alternativa interesante de explorar. Profesor Salaquet. Gracias. En relación con la pregunta del señor, en realidad me referí solo a los tratados internacionales entre Estados de la Comunidad de Naciones posterior a la Segunda Guerra Mundial. No me refería a los tratados entre la nación mapuche y el Estado chileno, que en realidad son tratados de imposición o de sometimiento. Evidentemente no me refería a eso. Con respecto a lo que me preguntaba el profesor Quintana, en el caso de Colombia se da una situación en que ambas partes han sido responsables, ambas partes del conflicto, de graves violaciones de los derechos humanos, como sucedió en El Salvador, como sucedió en Nicaragua, en Guatemala, perdón. También en Nicaragua, pero ese es otro cuento. En suma, y aunque ambas partes hacen muchas gárgaras y zalemas y declaran estar dispuestas a que haya justicia transicional, en el fondo están interesadas en la impunidad. Y en este momento he leído en el diario que la FARC, pero no tengo mayores antecedentes más que los titulares de los diarios y los artículos breves, que la FARC estarían aceptando un periodo de cárcel de 5 a 8 años. Me gustaría ver la noticia completa. En definitiva, cuando se comenzó el proceso de Colombia por el presidente Uribe, con la desmilitarización de los paramilitares, se les ofreció una pena en suspenso que se activaría si reincidían o si no cumplían con los compromisos. Pero en definitiva, las organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales criticaron mucho esto. Sin embargo, tengo la intuición de que las organizaciones colombianas no criticarían lo mismo si se aplicara a la FARC. Esto es una pena de suspenso, porque sin prejuicio de que buscan ser profesionales, su corazoncito está más cerca de la FARC que del gobierno, desde hace mucho tiempo. Finalmente, con lo que se refiere a lo que señalaba la profesora García Barcelato, yo creo que es necesario establecer algún tipo de fuero constitucional que va a depender de la negociación que se establezca. Primero, una declaración
de aceptación de un plurinacionalismo en el sentido de una pluriculturalidad, y en ese sentido estoy de acuerdo con usted, profesor. En segundo lugar, que esto se manifieste en algún tipo de representación parlamentaria o del territorio que se reconozca como mapuche o con predominancia mapuche, o, en fin, o con bajo administración mapuche. Y en tercer lugar, creo que este reconocimiento constitucional debiera establecer una sola constitución y un respeto a los derechos fundamentales, cualesquiera sean las costumbres ancestrales del pueblo que está siendo asimilado. Profesor Román. Ya. En relación a lo que se nos consultaba de qué manera podía tener participación en cuanto al nuevo régimen de gobierno y administración que podría establecerse en relación a algunas áreas geográficas en donde hay existencia de pueblos originarios, y en específico bajo la fórmula que yo planteaba, vale decir, utilizar esta norma excepcional del 126B, o sea, 126 bis, que es el último párrafo de este título referido al gobierno y administración interior del Estado. Ciertamente esta nueva forma de gobierno y administración queda entregado a una ley orgánica constitucional, y dentro del proceso legislativo, especialmente el mensaje no puede sino que enviarse previa consulta de los pueblos afectados. O sea, ahí hay una instancia de participación, y que fue la que se dio a propósito del pueblo Rapa Nui, dado que el gobierno, previo a enviar el proyecto de ley orgánica constitucional que establecía el gobierno y administración del territorio especial Isla de Pascua, efectuó una consulta conforme a las disposiciones del convenio 169 de la OIT. En relación a la representación parlamentaria, esto es particularmente interesante, el censo. De hecho, traté de informarme respecto al último censo y llegamos al censo del 2002. Y el censo del 2002 daba datos bien interesantes. Por ejemplo, el 24.7%, si no mal recuerdo, de la región de la Araucanía es de ascendencia mapuche, ¿ya? Particularmente me llamó ese dato la atención. O sea, una región en donde un cuarto de la población o pertenece al pueblo originario mapuche. Bueno, en el caso de Rapa Nui, si no mal recuerdo, era del orden del 90 y tantos %. Dentro de esa lógica, pensemos, a nivel de comuna, bueno, en la comuna si hay pueblos, o sea, personas que integran estos pueblos originarios, pues bien, dentro del porcentaje, si es dentro de la región el 25%, pues bien, el 25% de los cores deberán ser de esa etnia, una discriminación positiva, si ustedes quieren, una norma que establezca cuotas fijas, ¿ya? Lo mismo a nivel de una comuna, a nivel de la región, pero el problema se suscita a nivel nacional. Pues bien, ahí deberá hacerse un censo que establezca ciertamente quiénes tienen el carácter de pueblo originario, y de esa medida determinar la cuota o participación que se tenga en ambas cámaras. Creo que esa es una solución bastante interesante, y así existiría la bancada, no sé, de los pueblos originarios, lo cual sería un gran cambio. Y vuelvo a insistir de que esto es llegar a la Constitución. Cuando el problema llegue abiertamente a la Constitución, creo yo, por ese solo efecto que importa un mandato a los órganos del Estado, importará a la larga que la problemática mapuche, el reconocimiento de instancias de participación y en específico de autonomía en cuanto a gobierno y administración se van a hacer particularmente o más fácil de lo que han sido hasta el momento. Muchas gracias, profesor Román. Habiendo cumplido el cometido para el cual hemos sido convocados, profesores, mis agradecimientos, y dejarlos invitados para la próxima sesión de este ciclo de discusiones, para el 1 de octubre a las 18:30 horas, en que se abordará el tema de las garantías de los derechos fundamentales y los derechos sociales, con las intervenciones de los profesores Javier Couso, Miriam Enríquez y Francisco Safi. Buenas noches. Muy eficaz. Bueno, sí.
Dale, métete.